Voy a grabar la clase por si acaso a partir de ahora, ya chicas, colegas, disculpe que los tutee. Podría ser el Profesor, experimental. ¿usted se refiere a tipo o enfoque? Nivel de Si hablamos de investigación. enfoque, Ya sé. Nivel. Nivel sería ¿cómo se llama? Claro, el experimental, pero si usted se está refiriendo al enfoque, sería el enfoque cuantitativo. No, niveles de investigación. En los niveles puede ser descriptivo. Claro, el experimental más fuerte. El experimental. ¿Y qué tipo de experimental? ¿Es relacional? No creo. Miren, ¿están viendo mis diapositivas, chicas? ¿Sí? No aún. Aún no, profesor. Ahí recién Está se visualizando. proyectó. Ahora sí. Ya. Bueno, miren, y esto lo van a encontrar en todos lados, son los niveles de evidencia. Miren, ¿qué es lo que ven abajo? En el nivel más bajo. Experto, la opinión del experto, que sería el juicio de experto, ¿no? Exacto. Es el nivel más bajo de evidencia que hay. Y les cuento un poquito que en la opinión de expertos están los libros antiguos donde los autores citan a otro experto, ¿no? Entonces, hasta incluso en los libros tiene que estar referenciada la investigación, ya no el experto, ¿ya? Seguro que muy pronto este nivel va a desaparecer hasta incluso, ¿ya? Entonces, tiene que estar citada la investigación, no puede solamente citar al experto. Y si cita a un libro, se tiene que citar no solamente al libro, sino también qué página se encuentra, y en esa página se debe encontrar la investigación. Se debe encontrar la investigación, ¿no? El tema de las normas, bueno, pero tiene que haber una investigación tras un concepto. ¿Ok? Entonces, después, en el nivel más superior, ¿qué ven ustedes? Tematización. Revisiones sistemáticas. Temáticas. Ajá. ¿Alguien sabe qué es una revisión sistemática? Se podría considerar de repente si el trabajo es innovador, es nuevo, es plagio. Digo, yo no sé, disculpe. No te preocupes, todo está para aprender. Y como dice el dicho, el que no se equivoca, no aprende. No aprende. No aprende. Sean atrevidos en todo. ¿Quieren hacer negocio? Métanse en 20.000 negocios. En la 20ª les va a ir mejor que en la primera. Malogrando se aprende. Entonces, miren, la revisión sistemática es uno de los mejores niveles de evidencia. Okay, obviamente que hay diferentes tipos de revisión sistemática, pero en síntesis, y después me gustaría que ustedes investiguen un poco esto como primera tarea, ¿ya? Pero no quiero que lo memoricen, quiero que lo entiendan. Es importante que ustedes sepan que una revisión sistemática es un trabajazo, ¿ya? Por ejemplo, yo estuve revisando la última vez una revisión sistemática sobre los masajes y el habla, ¿no? Si los masajes, los toquecitos que se hacen en la cara pueden ayudar en el habla. Bueno, encontré una revisión sistemática. ¿Ustedes saben cuántos trabajos han revisado? Obviamente eso no lo hace una persona, generalmente lo hace una institución. La Cochrane Collaboration, por ejemplo, es una de ellas, que tiene miles de investigadores en todo el mundo y cogen un tema e investigan. Obviamente tienen un protocolo, tienen todo un sistema de calificación y empiezan, ustedes imaginan, más de 2.500 trabajos, mínimo 1.000 por tema, de tal año a tal año. Por ejemplo, estudiaron los masajes y el habla desde el año 75 hasta el 2016. Todos los trabajos que hubo,
obviamente con buen nivel metodológico, no cualquiera, y de esos 2.500 y tantos trabajos, solamente pasaron, porque es como un filtro, 2 trabajos. Solamente 2 trabajos hicieron un buen estudio de si los masajes sirven en el habla. Y estos 2 trabajos obviamente concluyeron de que no, ¿verdad? Que no tiene ninguna relación los masajes en el habla, que no tiene ninguna influencia. Entonces, fíjese que esos resultados de la revisión sistemática te sirve como, digamos, como, como un antecedente para que tú puedas extrapolar en la población, para que tú puedas decir, esto por ahora científicamente es cierto, por ahora, ¿no? Tal vez en unos años pueda cambiar con alguna investigación, pero por ahora es lo más fuerte, es lo más certero que hay. Entonces, cuando ustedes busquen alguna respuesta sobre algo, ya sea sobre una evaluación, sobre un tratamiento, ustedes tienen que buscar una revisión sistemática. Revisión sistemática, por ejemplo, se me ocurre, ustedes quieren saber si la lactancia, ¿verdad?, es importante para los dientes, digamos, ¿no? Para el desarrollo de los dientes. Y hay revisiones sistemáticas. Por supuesto que hay muchas. Entonces, ese es, ese es el primer nivel. Después están los estudios controlados, aleatorios, ¿ya? Que son los ECAS, que son estudios muy parecidos a lo que se está haciendo con la vacuna ahora, ¿no? Que es un proceso muy largo, es un proceso en el cual tiene que haber un grupo control. Por ejemplo, en esto de la vacuna que se está aplicando acá en el Perú, no a todos se les está aplicando la vacuna. A un grupo se le está aplicando la vacuna y al otro grupo se les está aplicando nada. O sea, creo que es agua o suero fisiológico, ¿no? Ese es el grupo placebo, le dicen. Ese grupo placebo es el grupo control. Entonces, en el lapso de un tiempo se va a demostrar cuál es la diferencia entre el grupo que sí le apliqué la vacuna y el grupo que no, ¿verdad? Se tiene que comparar con un grupo para yo decir esa evaluación sirve o ese tratamiento sirve. Y obviamente que tiene muchos requisitos a diferentes niveles, ¿no? Estoy hablando en general. Entonces, principalmente cuando hablemos después de trabajos ECAS, ¿no? De investigaciones ECAS, que también hay ciego a doble ciego, donde el sujeto, en este caso, por ejemplo, es ciego porque ningún paciente sabe que le están aplicando. Es doble ciego cuando hasta incluso el médico no sabe que le está aplicando, solamente el que está haciendo todo este proceso, ¿no? El experimentador. Y después están pues los casos el reporte de casos de 6, pero de un nivel un poco más bajo. Y entonces en este curso vamos a ir viendo un poco de juicio de expertos, un poco de reporte de casos, investigaciones ECA, revisiones sistemáticas, ¿ok? ¿Por qué? Ahora ustedes me dirían, profe, pero ¿no sería mejor solamente ver revisiones sistemáticas y ECAs? Por supuesto, pero no hay en todos los casos, no hay en todas las áreas, ¿ok? En lo que hay, por supuesto que les voy a compartir, pero sí me interesa que ustedes entiendan de que la motricidad orofacial es un área que aún en investigación no está muy bien desarrollada, ¿ya? Entonces, si ustedes ponen motricidad orofacial en internet, van a ver, uff, gente que sale con sus burbujitas, haciendo su lengüita para un lado, al otro lado, que está haciendo soplar, gente que tiene sus cartillas de praxias, que es poner la lengua en todas las direcciones, mandar besitos. ¿Todo eso tiene evidencia? Sí. ¿Pero cuál es la evidencia? De que no funciona para absolutamente nada. Y después les voy a pasar, por supuesto, las investigaciones. Pero lo que quisiera, colegas, es que sean de mente abierta, ¿ya? De mente abierta. Porque el profesional tiene que ser de mente abierta.
tiene que saber que la ciencia puede cambiar lo que sabemos ahora. O sea, no siempre va a ser eso. No es así, ¿no? Pero no, pero yo siempre lo he hecho así. Pues entonces, dedícate a otra cosa, porque los profesionales estamos primero para aprender lo que dice la ciencia y luego para compartir. No podemos ser cerrados. Un profesional tiene que ser abierto a la ciencia y tiene que entender que la ciencia va a cambiar, que esto por ahora, por eso cuando me preguntan algo, yo siempre digo, mira, por ahora hay estas investigaciones, por ahora, tal vez, no sé si mañana, pasado salgan otras investigaciones que contradigan lo que yo estoy diciendo, o lo que dice la investigación, ¿no? Porque obviamente, generalmente yo no hago juicio personal, salvo que sea sobre algún paciente o algo, pero trato siempre de responder con la evidencia, ¿no? Les diré, ¿hay evidencia de esto? ¿No hay evidencia? ¿O hay evidencia que funciona? ¿O hay evidencia de que no? Entonces, pero sí me gustaría que estemos alineados y que estemos con la misma mentalidad, ¿ya? No es cantidad, sino calidad, ¿no? Lo que vamos a aprender y que traten no con ánimos de fastidiar a nadie, sino con ánimos de cambiar un poco, porque siempre es más importante dar que pedir. Si todos diéramos, yo creo que nadie pediría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Investigación. Tenemos que dar a los pacientes, a nuestros alumnos, todo lo que hagamos basado en la evidencia. O sea, yo debo estar seguro que hay evidencia de que lo que yo estoy haciendo sí funciona, ¿no? Pero no puedo hacer algo o debo tratar por lo menos de hacer un proceso en el cual tengo que cambiar, actualizarme, ¿no? Porque eso es actualizar. Actualizarme y empezar a hacer, ya sea en educación o en salud, lo que la evidencia dice. Y tengo que informar también eh, a mis pacientes, tengo que informar a mis alumnos, a los padres, que lo que estoy enseñando tiene evidencia o también no tiene evidencia, ¿no? Porque puede pasar eso y me ha pasado muchísimas veces que muchos pacientes me dicen, doctor, mira, yo tengo esto, he visto que hacen esto, ¿usted por qué no me hace o me recomienda? Yo le digo, mire señor, voy a investigar si hay evidencia. Y si lo sé, se lo digo, ¿no? Hay evidencia de esto, que sí funciona, que no funciona. Las instituciones mundiales ya se han pronunciado sobre esto. No hay evidencia de que funcione. No hay efectos colaterales, pero si usted lo quiere hacer y no le va a medir económicamente, adelante, ¿no? Por ejemplo, con el trasplante de células madres, que mucha gente me pregunta, que yo trabajo con muchos pacientes neurológicos que se dan la vuelta al mundo, ¿no? Buscando solución para muchas de sus enfermedades. Entonces, pero no necesitas darte la vuelta al mundo, ¿no? Tienes que buscar nada más las investigaciones y ahí buscar, encontrar y después buscar a la institución que te la pueda hacer. Muy bien. Y yo creo entonces que... ¿Quieren preguntar algo? Perdón, ¿alguien quería decir algo? Profesor, con referente a lo que usted menciona sobre las praxis que realizan muchos tecnólogos médicos, la gran mayoría, entonces estaríamos hablando más de una terapia física que una terapia lenguaje, porque hasta donde yo sé, la terapia física, bueno, es aquella pues que involucra al otro sujeto, el poder realizarle movimientos de relajación, estiramiento y todos los confines, mientras la terapia lenguaje es mayormente al habla, ¿no? ¿O estoy equivocada? Claro, la terapia física es para el cuerpo, ¿no? Extremidades superiores, inferiores, cuellos incluso. Y terapia de lenguaje es básicamente lenguaje, comunicación, habla y las funciones orofaciales, ¿no? Que es succión, deglución, masticación y que también involucra, por supuesto, la musculatura, los nervios, vasos, ganglios, huesos, todo lo referente a las estructuras que intervienen en la ejecución. Pero terapia física es más para el cuerpo. Pero claro, en esa parte te lo Ujú. entiendo.
Pero, por ejemplo, usted me hablaba, ¿no? De que, bueno, si nosotros buscamos en el YouTube sobre terapia de lenguaje, y es lo primero que nos sale, ¿no? La terapia de relajación en el rostro, presión en el mentón, en la nariz y todo lo que tiene que ver. ¿Eso es parte de la terapia de lenguaje o solamente la terapia Sí, física? Porque sí, mire, es parte de la terapia de lenguaje. ya, pero sería como relajamiento muscular. Sí, lo que pasa es que, miren, las investigaciones son para un grupo en específico, para una población específica. Es algo que ya sea una revisión sistemática y se puede extrapolar. Generalmente las ECAs, por ejemplo, son con poblaciones específicas. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes escucharon decir, por ejemplo, que los niños tienen mayor potencial de contagiar, ¿no? A, que, que un adulto, digamos. ¿Escucharon esa noticia? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Y en realidad la información real, la investigación real no era sobre eso, era sobre una toma de muestras en niños y que había más cantidad de virus, obviamente comparado con la de un adulto. Pero no se investigó si eso era, o sea, si eso le daba la capacidad de contagiar a más gente. Entonces ya después la gente sacó sus conclusiones, ¿no? Pero en investigación no se sacan conclusiones. En investigación simplemente se toma la información como tal, como está en la investigación. O sea, no se aplica la lógica, ¿no? Uno podría decir, sí, pero lo lógico es que el niño contagia más. Sí, pero eso no se investigó. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le hago el comentario? Porque en las terapias, igual, hay muchas terapias que no tienen evidencia científica que funciona. Muchas, muchísimas. Yo diría que el 80% de lo que está en Internet es sin evidencia, ya en todas las áreas. Entonces, ¿hay un 20%? Sí. ¿Y por qué nadie informa? ¿Por qué creen que ustedes que nadie informa de eso? Hay un 20% que hay mucha gente, tengo muchísimos colegas con los cuales hacemos cursos y nosotros contratamos gente que comparte investigación de buen nivel, ¿no? En sus cursos. Y, y a veces muchas de esas personas pues simplemente están tan abocadas a su profesión, a su investigación, que no los vas a encontrar en un video, no los vas a encontrar en una publicidad, sino en algún artículo científico importante. Por eso es muy importante para mí que ustedes aprendan, y las que saben, buenísimo, pero las que no, que aprendan a sacar trabajos de investigación que sean de buen nivel. ¿Ya? ¿Ustedes saben cómo bajar una investigación? Depende de qué página ingreses, pues porque si te va a Desde el salir PubMed, ¿conocen, chicas? ¿El PubMed ¿cómo? conocen? ¿El PubMed? Donde hay investigaciones, revistas científicas. Sí. ¿El SciHub lo conocen? No, no tenía conocimiento, profesor. Solamente el Google académico y del Internet. Ok, bueno. Para mí es importante que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, quiero que todos están en su computadora. Sí. 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 Ya. Entonces, miren, primer paso es que ustedes definan qué quieren buscar, ¿ya? ¿Qué les interesa investigar, ¿no? Ustedes ven alguna terapia y dicen, bueno, yo quiero saber si eso sirve, ¿verdad? Entonces, generalmente toda la buena información está en inglés. ¿Ya? Generalmente, no digo todo, ¿no? Por si acaso, no digo todo, pero generalmente. Y los que no sabemos leer inglés. Mira, yo no sé inglés perfecto, pero tenemos el traductor. Ay, no, por Tenemos Dios. el traductor. Claro que sí, ustedes tienen que acostumbrarse a eso. Entonces, en el traductor, ustedes pueden buscar la información. En el Google van a buscar esta página, que es PubMed, y también quiero que anoten esta página, que es la otra. ¿Ok?
que de repente en la próxima clase les enseño cómo descargar los artículos. Todos los artículos, gracias al Sitehub, nosotros podemos descargarlo. Y obviamente los va a descargar en inglés. Pero después, ustedes gratuitamente en el Google, ahí sí pueden usarlo, pueden traducirlo como PDF. Y tienen toda la investigación. Pero en el PubMed también está el resumen de la investigación. Así que, en realidad, pueden leer el resumen y ya si les interesa, leer todo el artículo. ¿Ya? Hasta incluso en el PubMed, ustedes pueden seleccionar revisiones sistemáticas de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, ECAs de los últimos 10 años, y cuando ustedes colocan la palabra que quieren buscar, por ejemplo, se me ocurre masajes y habla, ¿verdad? Relación de masajes y habla, les va a salir algunas investigaciones, como revisiones sistemáticas, con un código y luego se pueden descargar. Pero bueno, eso les voy a enseñar probablemente en la próxima clase, ¿ya? Pero para que lo sepan, para que vayan curioseando en el internet y puedan ver algún tutorial de cómo bajar investigaciones en el PubMed, que ahí ya se los pasé escrito en el chat. ¿Listo? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar, dicho eso. Pero antes me gustaría tener una delegada. Pero la delegada tiene que ser alguien que le haga al Internet. O sea, alguien que maneje bien el Internet, sobre todo el team. A ver, primero voluntariamente porque no las puedo ver, así que... Y no las conozco. Profesor, soy Luz Helena, soy la delegada del aula. Sí, Luz Helena. Ya. Tú, Luz Helena. Sí. Entonces tú serías la delegada. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Profesor, Sí. no, termínelo, le quiero hacer una consulta. Ya. Entonces Luz Helena serías la delegada. ¿Pero tú eres delegada de todos los cursos, Luz Helena? Del aula, digamos, de todos los cursos. De todos los cursos, por eso. Sí. Ya. Te das abasto, ¿no? Sí. Sí, sí, tengo la Sí. suerte de ser delegada aquí y allá. Ya. Entonces, te voy a pasar mi teléfono celular y vas a hacer un grupo por WhatsApp con todos, ¿ya? Para no tener los problemas que hemos tenido, y ya les envié por ahí también las invitaciones. Ok, profesor. Envíeme Profesor, para yo colgarlo el link. Les voy a pasar mi teléfono para cualquier consulta, chicas. 996-5254-95. profesor, tengo una consulta. Dígame, por favor. Me gustaría, usted nos ha compartido la forma de trabajo que usted va a hacer con nosotros en referente al curso, pero me gustaría ver el sílabo, porque si bien es Sí, cierto, les he pasado el sílabus. nuestro curso es reeducación motora orofacial, Ujú. yo pensé, ¿no? Que íbamos a aprender de qué manera nosotros íbamos a poder llegar a poder hacer una reeducación, ¿no es cierto? En los niños que Por presenten supuesto. ciertos tipos de ese problema, ya sea, por ejemplo, succión, dilución, respiración, y poder conocer sobre ello, leer algunos libros, de repente bajar algunos libros. Pero lo que usted está Ujú. proponiendo es lo que yo más veo es investigación. Es como que vayamos a hacer, por ejemplo, una investigación para una tesis o para un proyecto. Entonces, como que No, no, por no, no, ahí no, no. como, No. co- es como que no entiendo porque pues, todo lo que ustedes vean, me dicen, no van a buscar, Ujú. van a buscar un tema, van a investigar de los últimos 10 años. O sea que usted lo que quiere es que nos empapemos en sí de la información de lo que vamos a aprender.
No, Por favor. yo les voy a enseñar casi todo basado en evidencia y les voy a pasar los artículos, ¿ya? Pero por supuesto que es importante que ustedes entiendan qué es, por ejemplo, una revisión sistemática, qué es un ECA, y que para ustedes sea común para cualquier área hacer eso. O sea, para todo. Revisión sistemática, un ECA, un análisis de casos. Entonces, es importante para todo, no solamente para mi curso. ¿Ya? Y yo les voy a pasar, por supuesto, todas las clases y las terapias que hay hoy en día. No les voy a contar algo que no hay. ¿Ok? Y si hay sin evidencia, por supuesto que les comentaré, mira, hay esto, pero no tiene evidencia, ¿no? Entonces, pero por supuesto que sí, porque en el sílabus está, en la primera parte es desarrollo, luego viene la parte de alteraciones, luego viene evaluación y las 2 últimas semanas es tratamiento. Ahora, para los que han llegado, los que no se han conectado temprano, les comenté también que esta es una subespecialidad que dura 2 años. No vamos a ver, por supuesto, todo. Por eso me interesaba porque la especialización de 2 años es para tecnólogos médicos, que son terapeutas, que han estudiado 6 años, 5 años. Entonces, y en esos 5 años ellos llevan anatomía, 2 años con cadáveres, llevan cursos de cabeza y cuello. Entonces es muy complejo algunas patologías. Por ejemplo, no les voy a enseñar disfagia, sería una locura enseñarles disfagias. Por supuesto que les voy a enseñar qué es una disfagia, cómo se trata a grosso modo, ¿no? Pero nos pasaríamos solamente 2 meses hablando de disfagia. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer hincapié en algunas patologías Profesor, que se vean en el área profesor, regular. buenas. Dígame, ¿sí me Eso del escucha? tema, por ejemplo, de disfagia que está usted mencionando, Sí. ya. Particularmente para mí considero que es un tema importante que les va a interesar a todo el grupo porque creo que todos trabajamos en educación especial y creo que todas en sí tenemos estudiantes con ese tipo de problemas. Por ejemplo, en eso de disfagia, a mí sí me gustaría que usted nos podría enseñar quizá técnicas para trabajar, ¿no? Lo que es la deglución o el hecho de que el estudiante por lo menos pueda pasar la comida. Y creo que esa va a ser la Sí, inquietud de por varias de supuesto. nosotras porque tenemos Sí. bastantes de esos estudiantes en el CEBE, Ujú. ¿sí? Claro, claro. Lo que pasa, miren, es lo siguiente. Es como, a ver, como si llevarían un curso de farmacología general y luego pues para que receten, ¿no? Pues no es la idea, sino la idea es que ustedes aprendan cosas básicas y que también aprendan a gestionar, ¿no? O sea, saber reconocer qué está pasando, cómo puedo ayudar y también cómo puedo buscar un especialista para que me ayude en esa situación. Entonces, básicamente, y en otras patologías probablemente sí ahondemos un poco más, ¿no? Pero en parálisis cerebral, por ejemplo, que es donde hay disfagias, que es el problema de alimentación, el problema del traslado del bolo o de la seguridad del bolo, que se puede ir hacia la laringe. Entonces ahí el tema es más complejo, porque un mal manejo puede hacer hasta incluso que un niño se aspire. 50% de las aspiraciones causan muerte en niños con parálisis cerebral. Entonces, es toda una especialidad, por eso sería muy atrevido en decirles que ustedes van a salir expertas en manejo de disfagia. Eso no es la idea del curso, ¿no? Pero sí una idea general de todas las patologías que hay y sobre todo de las que son más frecuentes en el aula y en educación especial, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en síndrome de Down, en retardo mental, problemas de masticación en niños regulares, problemas de respiración oral en niños regulares, eh, y en parálisis cerebral, básicamente, manejo y lo que es gestión.
¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, vamos a empezar con la parte introductoria. ¿Ya? En realidad el curso se debería haber llamado motricidad orofacial, ¿no? Que es el término que se conoce en todo el mundo. Y esta área va principalmente, se encarga del estudio de las funciones estomatognáticas, ¿ya? De las funciones estomatognáticas. ¿Y cuáles son las funciones estomatognáticas? Como les dije, las más comunes son la succión, deglución, respiración y parte del habla, ¿no? Lo que es fonoarticulación. Entonces, cuando estudiemos el sistema estomatognático, vamos a ver principalmente las más comunes. Hay otras funciones, claro que sí, como por ejemplo la función del bostezo también es considerada parte de la motricidad orofacial. La sexualidad también, como el beso, por ejemplo, es una función también del sistema estomatognático. Eh, la sensibilidad, la propiocepción, ¿no? Que es el conocimiento de los movimientos, pero lo que tiene mayor evidencia en terapia y en evaluación es la masticación, succión, deglución, respiración y fonoarticulación. Por ejemplo, Irene Marchesán es una brasileña que hace mucha investigación. Tiene, creo que en la biblioteca de la UNIFE también tienen varios libros de ella sobre motricidad orofacial interesantes. Entonces, cuando hablamos de las funciones estomatognáticas, también tenemos que nombrar que estas funciones se dan gracias a diferentes estructuras. Y estas estructuras son, por supuesto, las que pertenecen a la cabeza y el cuello, ¿no? Donde está la mandíbula, está el hueso yoides, los huesos de la cabeza, los músculos de la cara, eh, los dientes, el periodonto, el sistema vascular, o sea, el sistema de irrigación. Y, por supuesto, todo esto está mediado por el sistema nervioso. Eh, ¿Cuál creen ustedes que es el órgano más importante para el habla? La lengua. Ok. ¿Alguien Lengua. dice la lengua? ¿Ustedes creen que una persona sin lengua puede hablar? Solo balbucea, sino en ese caso no habría variantes de lengua. Les cuento que hay pacientes que nacen sin lengua. Se llama agenesia de lengua. Yo creo que podía ser el cerebro. Exactamente. Lo más importante es el sistema nervioso. Ya hay muchos pacientes que han nacido sin lengua, y en algún momento les voy a mostrar los videos, y que ya tienen, pues, son adultos y que comen, digamos, relativamente bien para nutrirse, y también hablan y se les entiende, ¿no? Por supuesto que no hablan todos los sonidos, pero se les entiende y hacen su vida, digamos, normalmente. Entonces, uno diría, les comento esto porque a medida que les voy a enseñar algunas cosas, quiero también deslindar algunas cosas que las investigaciones han probado, ¿no? Al centro, nosotros tenemos un centro que, bueno, ahora está cerrado por el tema de la pandemia, pero nos llegan, por ejemplo, niñitos con síndrome de Down, y sus padres nos dicen eh, que les han referido que no habla porque tiene la lengua muy grande o la mandíbula está sobresalida. ¿Ustedes han escuchado algo de eso? ¿Ustedes creen que tenga que ver la lengua grande con que un niño no hable?
Hola. Creo que no necesariamente tendría que ver la parte de la lengua, sino también para que hable o emita algunos sonidos tenemos que trabajar la parte de cuerdas vocales. Y yo cuando por eso le mencionaba lo del cerebro tenía que ver con por la parte de recepción, por la parte de comprensión, por la parte de información que se va a dar entre ambos hemisferios, donde sí va a influenciar bien tanto el área de Broca como Word para poder, digamos, formular o entender lo que quiere expresar. Exacto, ¿no? Entonces la parte de funciones ejecutivas, de lenguaje, son más importantísimas que los órganos. El ser humano tiene la capacidad de poder compensar cualquier alteración de algún órgano siempre y cuando el sistema nervioso esté bien. Entonces, fíjense qué tan importantísimo es... ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ya, perdón. Qué tan importantísimo... Perdón, profesor, se acaba de salir la pantalla de la proyección de su PPT. Ay, perdón. Sí, no quiera. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Entonces, les puedo... A veces, miren, les cuento un poquito que estábamos en algún momento muy concentrados en los músculos, en cómo se movía la lengua, en cómo se movía el paladar, los labios, y ahora sabemos muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo que si un niño se retrasa al hablar, no es un problema de la lengua, no es un problema del labio, es un problema del sistema nervioso que tiene un leve retraso o que tiene una configuración diferente, ¿no? Todos los seres humanos somos diferentes, algunos nacemos con una habilidad diferente a la otra y también algunos nacemos con una habilidad y la habilidad se define por las conexiones, ¿no?, que tenemos en el cuerpo. Entonces, estas conexiones, no sé si ustedes han escuchado hablar de esa frase que dice, el día de nacimiento, ¿no?, vino así, o sea, con esa habilidad. ¿Se puede desarrollar una habilidad? Por supuesto, claro que sí. Pero algunas conexiones en el sistema nervioso son diferentes entre ser humano y ser humano. Por eso que, por ejemplo, entre niños y niñas, las niñas tienen mejores conexiones para el habla. Por eso es que las niñas hablan antes que los varones. A ver si le dicen a la colega que pueda apagar su micrófono. Y en los varones es más frecuente los problemas de lenguaje y de habla hasta incluso. ¿Okay? Pero sin embargo, a nivel de miembros superiores e inferiores, tiene mejores conexiones, ¿no?, el varón. Entonces, fíjense que a nivel biológico somos diferentes. Entonces, se sabe ahora que el mayor problema para que un niño tenga retraso o que no hable o que tenga problemas en otra función es por el sistema nervioso. Es más, las investigaciones, hasta incluso en pacientes con cáncer de lengua, de labios o de laringe, datan de que con los tratamientos mejoran, cosa que no pasa con los pacientes que nosotros le decimos neurológicos, o sea, que han tenido lesión neurológica. Ustedes habrán visto pacientes, las que trabajan en algunos sitios donde hay niños especiales, son niños con parálisis cerebral severa que casi nada mejoran en el tiempo, ¿no?, a pesar de recibir muchas terapias. Entonces, en ellos se hace calidad de vida, ¿no? No todos son candidatos a mejorar, en realidad, eso también en algún momento lo vamos a ver, ¿ya? Pero sí es importante tener ese principio. Mientras el sistema nervioso esté bien, se puede hacer de todo con la terapia. Pero si el sistema nervioso está lesionado, entonces ahí tenemos que tomar con pinzas, ¿no?, y hacer una buena evaluación. Muy bien, bueno, hay muchas clasificaciones con respecto al sistema estomatognático. Esta es una de las que más se usa, donde tenemos las funciones clasificadas, por ejemplo, succión, digestión oral,
donde está la masticación, la salivación también es una función, después lo vamos a ver, la degustación, o sea, los sabores, la degradación inicial de los hidratos de carbono que se realizan en la masticación, la deglución, la comunicación verbal, o sea, la producción de sonidos, ¿verdad? El silbido, la sexualidad, como les decía, que se transmite mediante una sonrisa, una risa, un beso u otras manifestaciones estético-afectivas, la respiración alterna, la defensa vital, como es por ejemplo la tos, la expectoración, el estornudo, el bostezo, el suspiro, exhalación, el vómito. Todas estas son funciones que tiene el cuerpo humano, ya sea para adaptarse al medio o también para defenderse, ¿no? Cuando nosotros nos atoramos, por ejemplo, cuando algo se quiere meter a la laringe, tosemos, ¿no? Tenemos una defensa. Y cuando un bebé nace, tiene el reflejo de succión, por ejemplo, ya maduro para que se pueda alimentar, ¿verdad? Eso es un reflejo de adaptación. Por ejemplo, no es de protección, pero es de adaptación. O sea, que le permite al ser humano adaptarse. Entonces, fíjense que la adaptación es una palabra clave. ¿Ustedes alguna vez han escuchado, mire, este sujeto es un inadaptado? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos inadaptado? Hola. Es simplemente de repente no se adecua al contexto en el cual se encuentra ubicado, digámosle así, ¿no? Porque la forma también de cómo decir eso inadaptado puede ser de acuerdo al lugar situacional. Exacto, exacto. ¿Todos nos adaptamos de la misma forma? No. Creo que no, porque cada sujeto tiene su propio yo y ese yo o esa formación personal o la personalidad como se conoce, de repente es un poco, presenta cierto déficit para adecuarse a ese contexto. Uh-huh. Y miren que en etapas tempranas del neurodesarrollo, la adaptación es una función que se da con la experiencia. Y las experiencias que al inicio son sensaciones y luego son percepción y luego pasan a ser ya actividades que van a nuestra memoria y que a veces hasta incluso pueden determinar una conducta, ¿verdad? Es tan importante entender que el ser humano tiene que adaptarse y no necesariamente tiene que adaptarse a lo normal, ¿ya? Lo importante es que se adapte a lo adecuado para él, porque cada uno es diferente, ¿verdad? Y en las funciones orofaciales es igual. Cuando nosotros buscamos la normalidad, pues estamos queriendo que todos seamos iguales, y eso no es así. En las funciones orofaciales lo que buscamos también en el tratamiento es que sea funcional. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero y que ustedes tienen que aprender? Porque eso es lo más importante. Tienen que aprender de cada función, qué es lo normal, por supuesto, en niños regulares y qué es lo adecuado. Adecuado quiere decir que sea funcional, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a caminar, por ejemplo, en la calle, seguramente que todos caminamos diferente, de diferentes maneras, ¿verdad? Podremos encontrar algunos patrones de caminata parecidos, similares, y por ahí que vamos a encontrar a unos 3 o 4 que nos va a llamar la atención, que caminan diferente, totalmente diferente. Pero eso no quiere decir que esté alterado, ¿verdad? Eso quiere decir que son diferentes. En las funciones orofaciales también pasa eso. No todos tenemos la misma función. No todos realizamos la misma función. Lo importante es que sea adecuado. Y como les digo, les voy a repetir,
adecuado es cuando es funcional. Tengo un paciente, tiene problemas para comer. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente coma por vía oral, con la boca abierta, pues no importa con la boca abierta. Mastica, ok, mastica bien, no está estreñido, tampoco se le afloja el estómago, está bien hidratado, bien nutrido, y bueno, tiene una lesión muy leve que no le permite cerrar la boca o tiene una deficiencia del sistema nervioso, en el caso de los niños con síndrome de Down con retardo, digamos, mental de moderado a severo, que no le permite tener un patrón normal, ¿no? A lo que nosotros llamamos, entre comillas, normal. Entonces, no está alterado, o sea, no nos fijemos tanto en esos detalles que son diferentes a lo que nosotros hacemos. Tenemos que fijarnos en si es funcional, ¿ya? Entonces, ¿qué es funcional? Su hidratación, su nutrición, y que su sistema digestivo esté bien. Perfecto, entonces su masticación es adecuado. Bueno, su mamá dirá, pero sí, pero mira que mastica con la boca abierta. Sí, señora. Probablemente se pueda hacer algunos ejercicios, pero lo más importante está, ¿verdad? Eso es lo más importante. No en todos los casos se puede llegar. Y eso lo vamos a ir viendo después, que vamos a analizar qué pasa en los niños con síndrome de Down y en las patologías más comunes que ustedes van a ver. ¿Ok? Entonces, hay funciones y podríamos clasificarlas también de acuerdo a cómo se dan en el término del sistema nervioso, que algunas pueden ser sensitivas, otras son funciones motoras. Esto es por cuestiones didácticas, ¿verdad? Porque en cada función es claro que las dos áreas, tanto o las vías sensitivas y motoras, pues trabajan en conjunto, ¿verdad? Comparten núcleos a nivel del tronco, a nivel subcortical, que hacen que poco a poco se vaya adaptando a un patrón. Entonces, cuando veamos una función, no solamente es movimiento, sino también sensibilidad, ¿ya? Y seguramente si ustedes pueden recordar cuando alguna vez fueron al odontólogo y les puso una anestesia para sacarle algún diente o curarle y no podían mover bien la lengua, ¿verdad? Y tenían problemas para masticar, algunos probablemente se habían mordido la lengua hasta incluso. Entonces quiere decir que no solamente es movimiento, sino también sensibilidad, porque lo que hace el odontólogo es ir al nervio que lleva la sensibilidad, que lleva el dolor, ¿no? Porque el dolor es un tipo de sensibilidad. Entonces bloquea el dolor y te cura, pues para que no, obviamente no te duela, ¿no? Pero esa es una muestra de que la sensibilidad va de la mano con el movimiento. ¿Hasta ahí quieren hacer alguna pregunta? Entonces, en general, las funciones más comunes son la succión, deglución, masticación y fonoarticulación. La fonoarticulación, por supuesto que lo vamos a detallar más en el otro curso y vamos a ver también qué relación tiene con la motricidad orofacial. ¿Ya? Pero en general, la fonoarticulación tiene que ver muy poco con la motricidad orofacial. Antes deducíamos de que si masticamos con la boca, deglutimos con la boca y hablamos con la boca, entonces podría haber alguna relación, ¿no? O sea, si yo mastico mejor, puedo mejorar el habla. Bueno, hace muchísimo tiempo que se pensaba eso, es más, hay muchos libros antiguos sin evidencia de algún artículo que citen, pero que los autores ponen ahí, ¿no? Que la succión, la deglución, la masticación es importante para el habla. Entonces, pero hoy en día se sabe que no tiene ninguna relación. Pero es la misma lengua, sí, por supuesto. El mismo labio, así es. El paladar, claro que sí. ¿Y cuál es lo Profesor, diferente? disculpe que le Sí, interrumpa. dime, Profesor, claro. mire,
En la CEPAL, bueno, yo un cursito y me dijeron que una buena masticación es una buena pronunciación. Entonces, ¿cómo lo determinaríamos acá? No, yo les voy a pasar las investigaciones, por supuesto. No les voy a dar solo el autor. Ya, les voy a pasar las revisiones que hay y dentro de esas revisiones están muchos trabajos, bueno, en la bibliografía, que son ECAs, son revisiones sistemáticas que hay sobre lo que les acabo de decir. No hay ninguna relación de la masticación con el habla, ninguna relación de la deglución con el habla, y menos de la succión. ¿Ya? Todo lo que se dice, y por eso les decía, cuando ustedes ponen en internet y sin ánimos de fastidiar a nadie, por supuesto, ustedes tienen que buscar la evidencia. O sea, ya tú me estás enseñando que ya, ¿dónde está la investigación? ¿No? Por supuesto, yo se les voy a pasar. No son mis investigaciones, ¿no? Son gente que ha publicado su investigación en revistas importantes. De por ahí les voy a pasar también algunos colegas que tengo en Perú y en el extranjero para que ustedes los puedan seguir y vean que ellos publican muchísimo eso. ¿Ya? Todo con evidencia. Siempre publican algo y ponen ahí cuál es el autor o la investigación del cual ellos deducieron eso, ¿no? Les voy a preguntar algo. ¿Ustedes conocen algún paciente sordo? ¿Conocen algún niño sordo de nacimiento? Sí, ¿Sí? Sí, sí. sí, Sí. sí, tiene un estudiante ¿Sordera sordo. profunda? Mm, No le podríamos sí, determinar ajá. porque O lo sea, curioso de... escucha o no escucha. Si es profunda, no No, escucha, ¿no? profunda no escucha, pues si no si estaríamos hablando por los niveles de hipoacusia, pero en este caso es una Ujú, sordera total. ujú. ¿Y qué tal? Sordera ¿Cómo es qué profunda edad tiene? bilateral. El Mm, estudiante que yo tuve tenía 14 años. ¿Y qué tal? ¿Hablaba? Parece que a veces parece que decía, "Ah, ah", pero Pero no no, Yo hablaba. conozco una chica, yo no. conozco una chica Pero, que sí es sorda ajá, profunda, pero ella pero, no habla nada. ajá. Ahora yo les pregunto algo. ¿Mastican? Sí, 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 ¿Degluten? mastic también, pero no habla, ¿Respiran? Exacto. ¿Y por qué no hablan? también. porque no Porque el escucha, no problema, tienen para Porque porque el imitar. eso no problema tiene, no es, claro, Ajá. ese Sí, problema dímelo. ese problema es auditiva, más no tiene nada que influir en la parte de la de masticación, succión, digámoslo Ajá, así, ni nada que exacto. ver. Ustedes me están contestando entonces. ¿Qué es lo más importante para hablar? Claro, o sea, Sí, escuchar, exacto. ¿Escucha? Sí. oír, pues no Y escuchar. no, sí, y no Ujú. solamente oír, escuchar, ¿no? Sino la percepción auditiva, ¿no? Lo que decía su compañera, que el área de Wernicke, el área de Broca estén intactos, ¿verdad? Toda la vía periférica y central esté perfecta, en buen estado. Entonces, eso es lo más importante en realidad. Si un niño con síndrome de Down no habla, no es porque no mastica bien, no tiene ninguna relación, tampoco es por su lengua grande, tampoco por su mandíbula que es grande, no, menos por su hipotonía. El problema es que las conexiones no están bien. Y eso hay grados, ¿no? Moderado, severo, Entonces, leve, cla- ¿no? entonces solamente profesor, solamente estaríamos hablando de la alteración muscular del que permite la vibración del sonido de las vocales. No me acuerdo muy bien el nombre, porque más o menos me orientaron en ello. Pero entonces estaríamos hablando de la alteración que hay en ese vibrato que no permite de repente a esta persona con síndrome de Down poder emitir una palabra pues de manera clara, ¿no? No, Porque, por ejemplo, son las Ujú. conexiones neurológicas de las áreas
del Claro, lenguaje. por eso le digo, El las áreas del lenguaje se lenguaje estarían aprende alteradas y por eso que no exacto, puede reflexionar, así digámosle es, así, y poder emitir adecuadamente, esa adecuadamente, ¿no? exactamente, Profesor, buenas exactamente. noches. Profesor, Buenas, buenas noches. buenas noches. Entonces, nosotros para antes de, se puede decir, de dar un diagnóstico o se le sugiere entonces al paciente o al niño pasar por una resonancia magnética, porque si estamos hablando algo Ujú, del sistema nervioso, tendríamos que ver el cerebro para saber primeramente la situación. Entonces sería una resonancia magnética que el niño tendría que sacar para ver Si el es, sistema nervioso. si es una lesión, sí. Claro. Y si no es una lesión, porque, por ejemplo, en el caso del niño con retardo mental, y ahí están muchos, el que tiene lesión, por supuesto que en una resonancia sale, ¿no? Pero el que no tiene lesión y tiene la disfunción, ¿verdad? Tiene que hacer otro tipo de examen, y ahí se ve también las disfunciones. ¿Qué otro tipo de Pues, examen se estudia, profesor? Profesor, en la disfunción de la articulación, ¿no sería con la audiometría? de la audición sí, pero como les digo, lo más importante para aprender el habla es la conexión de las áreas del lenguaje y de la audición. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren aprender inglés, si se tapan los oídos jamás van a aprender, ¿verdad? Uno aprende escuchando el idioma. Uno aprende escuchando el idioma. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver los órganos fonoarticuladores? La lengua, eso. La lengua hace lo que tu cerebro va a programar. Entonces, en un niño que tiene, digamos, un retraso del habla, la terapia es terapia de lenguaje, ¿no? Terapia para conectar esas vías con los órganos fonoarticuladores, pero no al revés. O sea, no conectar los órganos fonoarticuladores con el cerebro. Tiene que ser al revés. El cerebro primero, tengo que tener las palabras en mi cerebro, en mi memoria, para poderlas pronunciar, para poderlas decir bien. Todo el tiempo nosotros hacemos feedback, ¿no? Un niño cuando aprende el habla está escuchándose y se va corrigiendo, ¿no? O nosotros lo corregimos, ¿no? Por ejemplo, el niño dice, pelo, perro, hijito, perro, ¿no? Entonces, esa es la forma natural y va por ahí el tratamiento que hoy en día. Eso lo vamos a hacer en la fonoarticulación, ¿ya? Pero hablando de las funciones orofaciales, pues no hay relación, ¿no? No hay ninguna relación de la masticación, ni de la respiración, ni la deglución. Después les voy a ir, por supuesto, mostrando las investigaciones y se las voy a pasar para que las revisen por completo, claro que sí. Ya, pero vamos aclarando algunas cositas porque es importante, ¿no? Que nos vayamos situando según las investigaciones como estamos. Entonces, miren, vamos a hacer primero esta semana lo básico, después arrancamos full investigaciones, full actualización, en función a lo que hay, ¿no? En evaluación y tratamiento. Después, en las semanas de evaluación, les voy a enseñar una evaluación que tenemos, que es la más usada en motricidad orofacial, pero que lamentablemente tampoco está validada. No hay ninguna evaluación validada en motricidad orofacial, pero es la que está en estudio y es la que les voy a compartir y les voy a enseñar a aplicarlo. Entonces, la succión es una función que se inicia más o menos alrededor de las 28 a 33 semanas, ¿ah? Donde se observan, en este caso en el feto, movimientos, ¿no? Ustedes habrán visto en algunas ecografías que el feto se chupa el dedito. Entonces, ya en la etapa fetal es que el ser humano va desarrollando este reflejo. Este reflejo es controlado por el sistema nervioso periférico, ¿ya? No así por el sistema nervioso central. Por eso es que es un reflejo adaptativo, o sea, le va a servir al ser humano para que se adapte, para que se alimente.
Y bueno, ¿no? Dios es sabio que nos ha hecho, digamos, como para podernos adaptar en edades tempranas a lo que se viene. Por eso es que hasta incluso en un prematuro se ve el reflejo de succión, por supuesto que débil, pero se ve el reflejo de succión. Es más, en neuropediatría o en neurología, los pediatras evalúan este reflejo para ver si el reflejo ha variado, ¿no? Y esto puede predecir si hay una lesión muy severa, en todo caso del tronco encefálico o de alguna conexión periférica. Es más, hay pacientes que nacen sin cerebro, literalmente, y succionan los primeros días, o los primeros minutos. ¿Y cómo creen ustedes que succionan sin el cerebro? Por adaptación. ¿Qué dicen? Por buscar su alimento. ¿Reflejos? Exacto, ¿no? Porque es un reflejo. Porque es un reflejo. ¿Y qué es un reflejo? Algo innato, automático. Ya, y neurológicamente, ¿han visto algún curso de neurología? ¿Se podría decir que es como un reflejo de supervivencia? Ya, de adaptación, pero neurológicamente, ¿saben qué pasa? Involuntario. Es involuntario, por supuesto. Entonces solamente llega hasta el tronco encefálico, ¿verdad? Pero por Yo un lo puedo determinado entender estímulo, puedes. Exacto. Yo lo puedo entender también con la parte en que es, o sea, si hay una falla o una alteración, digamos, a nivel del sistema nervioso central o por alguna conexión entre mente y cerebro, yo tengo entendido que como nuestro cerebro es tan inteligente, va a buscar otra alternativa u otro camino para llegar a tener ese tipo de conexión, ¿no? Y en ese caso, de repente podemos llegar a obtener los que son los reflejos dentro de una situación que se tiene que adaptar o ver la solución a poder realizar algo, ¿no? Ujú. Entonces, Ok. en ese caso estaríamos hablando de la adaptación o del moldeamiento. Sí, es un reflejo entonces que le sirve para adaptarse, ¿verdad? Y bueno, el reflejo tiene diferentes etapas. Después vamos a ver el video, hasta incluso de todo esto. Les voy a pasar estas diapositivas, ¿ya? Pero principalmente lo que hace el bebé es hacer un cierre hermético con los labios, miren aquí. Mover la mandíbula hacia abajo y hacia arriba. Y atrás hacer un cierre del velo con la lengua para jalar por presión la leche y también la lengua empuja presionando el pezón de la madre hacia arriba. Entonces son como dos fuerzas para jalar la leche. Esta es una vista antero-posterior donde se ve el pezón de la madre al centro y la lengua haciendo como una camita, digamos, ¿no? Como un espacio, como una cucharita, ¿verdad? Para recibir el pezón. Entonces, es importantísimo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los fisurados? Cuando tiene el labio fisurado. El labio fisurado no hace que se pueda
sellar herméticamente esto. Entonces es importante por eso estas liguitas ortodónticas que pueden unir los labios para que se pueda sellar en la parte anterior. Por ejemplo, a las mamás nosotros les enseñamos que puedan unir con los deditos ese labio que está fisurado antes de la cirugía, ¿no? Si aún no se ha hecho la cirugía, para que pueda hacer una buena succión. ¿Y qué pasa si el paladar está fisurado? Entonces es un poco más complejo, ¿no? Hay biberones especiales porque no va a tener fuerza, porque el bebé necesita tener un sellado posterior, ¿no? Un cierre palatogloso se llama, ¿no? Paladar, lengua, desgloso. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone unos biberones y con los biberones, según va chupando, se va aplastando, ¿no? Son biberones flexibles. Entonces, eso para graficar lo importante que son las estructuras en la succión, ¿no? Sobre todo del paladar, por supuesto, y también los labios. Y aquí está todo lo que les acabo de decir. ¿Alguna pregunta con respecto a la succión? Son todos los músculos que participan, todas las fases detalladas, que en algún momento vamos a hacerlo, pero ya con video, pero acá está toda la parte teórica. Entonces, lo más importante para nosotros es saber que la succión como reflejo, y eso quiero que lo anoten, está en promedio hasta los 6 meses. ¿Ya? Hasta los 6 meses de nacido. Entonces quiere decir que cuando yo toco el labio de un bebé que realmente quiere chupar, ¿no? Quiere succionar. Este reflejo puede variar, puede ser muy intenso en algunos, débiles en otros. No nos debemos dejar llevar en la alimentación por el reflejo, porque si está muy intenso, a veces llegan a tener niños o bebés obesos porque le dan mucha leche. Entonces, cuando hay una lesión neurológica, este reflejo también puede variar. O cuando hay una disfunción, como por ejemplo un niño con retardo mental, el reflejo también puede variar. El reflejo se da hasta los 6 meses y luego da paso al movimiento voluntario. ¿Ya? El movimiento voluntario, a diferencia del reflejo, ya no es controlado solo por el tronco encefálico, sino también por el sistema nervioso central, o sea, por la corteza cerebral. Quiere decir que el bebé, ya a partir de esa edad, ya cuando ustedes toquen el labio, probablemente si ya no quiere, simplemente no va a succionar. Por eso es que a los 6 meses se hace el cambio de alimentación, ¿no? Que es la famosa ablactancia, que es cambio de alimentación. Y miren qué coincidencia que a esa edad salen los primeros dientecitos, que son los incisivos inferiores, y también la sensibilidad cambia, el reflejo nauseoso que todos lo tenemos, en el bebé es muy anterior y justamente para protegerlo, para que no ingrese nada que no sea textura del seno de la madre o de la leche. ¿Quieren preguntar algo con respecto a la succión? Después vamos a ver, por supuesto, toda la evidencia que hay con respecto a la succión. Hola. Sí, lo escuchamos, maestro. Sí, le escuchamos. Sí, todo claro, ¿verdad? Sí, por Está favor. claro, Sí. profesor. Ya. Entonces, miren, chicas, colegas, son las 9:30. Vamos a... Yo voy a compartir por aquí y si tienen algún problema para descargarlo, igual la delegada me manda un correo y se lo mando y ella se encarga de pasarles la información. ¿Está bien? Sí, claro, gracias. ¿Ya? Cualquier cosa, culpa a la delegada. Ya, profesor, Ser delegada
tiene sus beneficios y también sus perjuicios. Así que la delegada tiene que estar en constante comunicación con los profesores para anotar todo lo que tienen que pedir, ¿ya? Yo encantado de pasarles toda la información que tengo, y si no tengo lo busco, y si tienen dudas sobre otros temas también encantado de poderles dar alguna página de colegas de acá y también del extranjero para que ustedes vean la información que se está manejando, ¿no? Con respecto a otras cosas tal vez que no sean del curso. Pero el objetivo es que salgan muy actualizadas sobre el tema, sobre todo en succión, deglución, masticación y respiración. ¿Ok? Profe, disculpe, una consulta. Encantado. Usted también nos va a enseñar fonoarticulación, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Ya, lo que pasa es que, como le digo, no, yo tengo mucho problema para entrar, solamente tengo 2 cursos nada más habilitados. Ahorita que usted lo ha agregado, ahorita que me ha agregado, que le llamé, que le escribí, y tampoco no tengo el curso subido en la plataforma de fonoarticulación, así que si también igualito lo coloca en el calendario o para unirme al grupo, pues porque de verdad no sé por qué, pero no, mi plataforma Teams no ha descargado todos los cursos, solamente tengo 2 cursos nada más que he podido entrar. No te preocupes. Lo que sí quisiera es que la delegada se encargue de eso. Al momento que yo empiece a pasar lista, que ella me dije, profe, invite a esta persona que no está, invite, y yo me tomo los primeros 5 o 10 minutos para que todos estén en la clase. No hay problema. Por favor. Gracias. ¿Ya? Sí, Bueno, gracias. colegas, entonces ya nos estamos viendo el viernes. Que tengan buenas noches. El viernes, profesor, gracias. Sí. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Chao. Buenas Chao. Buenas noches. Chicas, Y así también díganle a la profesora Ivonne. Buenas noches, profesor. mañana no tenemos clase, ¿no? Mañana libre, ¿no? El viernes. Ay, por fin. ¿Quiénes Mañana encontraron el libro, chicas? ¿Alguien lo encontró para que lo pase? No. Ese libro para leer. ¿Quién lo bajó? No hay. ¿Cuál es el nombre de comprarlo? ¿Cómo se llama el pero libro? ¿El líder? Sí, el libro, ¿quién lo ha bajado? Para que lo pase. ¿Cómo se llama el líder? Por eso te estoy preguntando. ¿Cómo se es llama un el grupo? líder, amiga, de Fishman. Fishman. De David Fishman, sé que es nada ¿El más. líder o el espejo del líder? Un buen líder. Un buen líder. Sí, Ay, mañana voy a ir a buscar HP. Ay, pero el problema ahorita no tengo virtual. Noelí, fíjate si tú puedes bajar, pues tú tienes una página donde bajas libros. Mira, un favor, le dicen a la profesora Ivonne igualito que me agregue, porque de verdad no estoy agregada a su grupo. Chicas, hasta mañana. Cuídense mucho, gracias. Okay. Hasta mañana, todas. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Ya, cuídense. Chao.